despertar tu espíritu para la transformación de esta generación y ganarla para Cristo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y la iglesia celebra con un gran aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Libro de Isaías capítulo 45 versículos 1 al 7. Regáleme sus próximos minutos una gran atención. Libro del profeta Isaías capítulo 45 versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Digan conmigo: las puertas no se cerrarán. Versículo 2 dice: Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mis escogidos, te llamé por tu nombre, te puse por sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno hay. ¿Estás escuchando la palabra? Yo soy Jehová y ninguno hay, no hay Dios fuera de mí. Y te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más Dios que yo, dice Jehová, ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén y amén. Alguien dice amén por la palabra del Señor. Iglesia, yo quiero predicarte sobre algo muy importante esta mañana, lo cual comencé diciéndole al primer servicio, mis hermanos, en donde en un gran porcentaje, haciendo un cálculo, podemos decir que el 95, del 90 al 95% de las señales del cumplimiento antes de la venida de Cristo ya están cumplidas. San Mateo 24 es tu mayor reloj escatológico. La palabra escatología es una palabra griega que traduce el estudio del tiempo. Escatología, estudio del tiempo, o de los tiempos, o de los momentos de los tiempos. Jesús nos dejó muchas señales antes de venir. Sus discípulos un día se le acercan a Jesús y le dicen: Maestro, dinos cuándo vendrás. Y le dice: les voy a dejar unas señales. No les dejo hora ni les dejo fecha, pero sí les dejo unas señales. Diga conmigo: señales. Y Jesús, no hace mucho lo prediqué, se lo prediqué a la iglesia, la cual decíamos cómo Jesús dividió las señales de San Mateo 24 en 3 bloques. Primero dice que habrá guerra, rumores de guerras, pestes y hambres, pandemias. Habrá también en donde el amor de muchos se enfriará, en donde hoy vemos cómo nos matamos a nivel global, cómo los padres matan desde el vientre a sus hijos, cómo los hijos atentan contra sus padres, cómo hay feminicidios, cómo se asesina a la gente, porque el amor de muchos se enfriará. Estamos en un mundo absolutamente de odios, de contiendas, y eso estuvo profetizado. Además encontramos, hermanos, que Jesús dijo que habrán hambres, terremotos, pestes por todo lugar, rumores de guerras, crecerá la ciencia, aumentará la maldad. Y todo eso, si tú me preguntas, pastor, y esto está cumplido, ¿qué más esperamos? Hoy en día la inteligencia artificial habla, piensa por nosotros, diseña por nosotros, calcula y hace sumas y restas y operaciones matemáticas por nosotros. La ciencia ha aumentado como nunca antes. En el último siglo la ciencia aumentó a lo largo o más de lo que históricamente el mundo ha crecido en tecnología. La maldad no puede dar más. ¿Qué esperamos más de lo que vemos? De todo lo que nosotros vemos actualmente no se puede ver más maldad, porque la maldad llegó hasta el tope, como en los tiempos de Noé. Pero el Señor Jesús dice: pero todo esto que les acabo de hablar y les acabo de decir, esto no será aún el fin. Diga al que está a su lado: esto no es aún el fin.
Porque Jesús nos dejó algo, y va a haber un tiempo que no es contable en el cronograma de nosotros. No es un tiempo que va desde un año hasta el otro, de una década hasta la otra. Va a ser un tiempo que es denominado el tiempo de la gracia. Y es que el Señor Jesús dice: y este evangelio de reino será predicado en todas las naciones. Así que lo único que está por cumplirse, que ya comenzó a cumplirse, es que vamos a ver un despertar poderoso del Espíritu Santo sobre toda lengua, sobre todo pueblo y sobre toda nación. Un despertar del Espíritu Santo sobre los cinco continentes. Vamos a ver en lugares donde se profesa el islamismo, gente rendida a Cristo, donde hay budaísmo, gente rendida a Cristo, donde hay religiones diversas, porque toda la tierra será alcanzada por el poder de Dios, y Cristo va a alcanzar con su palabra, con su redención, a todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Dios nos está preparando para eso, iglesia. Yo le digo a mi esposa: creo que con la iglesia tenemos trabajo ya hasta para pensionarnos, porque hay muchísimo trabajo. Porque serán miles los que vendrán a nuestras iglesias, porque serán muchos los que vendrán a recibir. Se va a despertar un tan poderoso avivamiento que ninguna sede de iglesia va a dar abasto para recibir tanta gente que querrá tener un encuentro personal con Jesús. Ya nuestros bautismos no serán de 10 o 15 personas, serán 4 o 5 buses que irán al río a bautizarse, porque viene algo poderoso para la tierra. Diga conmigo: eso lo estamos comenzando a ver hasta ahora. Dígalo. Si nosotros decimos que las señales han sido cumplidas, que las guerras ya comenzaron, los rumores de las guerras ya no son rumores, ahora se atacan, ¿cómo lo podemos decir? Ya no es virtualmente, se ataca notoriamente las naciones unos a otros. Hay hambres, hay pestes, la maldad creció, el amor de muchos se enfrió. Entonces, ¿qué falta por cumplirse? Ya conmigo: estamos en la última etapa. Dígalo bien fuerte: estamos en la última etapa del advenimiento de Cristo por la iglesia. Es el poderoso último gran avivamiento que se ha hablado en los temas de la teología. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero hablarte sobre algo: cómo Dios hoy está utilizando naciones, reyes de la tierra y gentes que nunca creímos que iban a ser usados por Dios para el cumplimiento de la palabra. En esta semana pudimos ver los graves conflictos de Israel, el conflicto judeo-palestino, que para información de muchos es un conflicto que no comenzó con Benjamín Netanyahu, ni comenzó con el ataque de Hamás a los civiles judíos. Es una guerra que lleva más de 5,000 años. Palestina, si tú lo lees, la información, yo lo que quiero aquí, porque me encanta predicar la palabra, y lo que más quiero es que usted se vaya aprendido una palabra. Cuando hablamos del pueblo palestino, no estamos hablando de lo que sucede ahora. Antiguamente Palestina era la población de los filisteos. Los filisteos eran grandes. De hecho, la palabra Palestina, tuve algunas discrepancias con una conocedora de la palabra, persona de universidad pública, a la cual yo le decía: te voy a explicar esto, que esto no es de ahora, esto no es el conflicto judeo palestino que vemos ahora, esto lleva muchos años, cerca de 5,000 años. Desde que Israel nació, ha tenido naciones que le rodean, en donde su constitución fundacional es: vamos a desaparecer a Israel del mapa. Entonces imagínate eso: Israel tiene que, de cierta manera, haberse defendido de todo esto, de lo que está pasando. Pero usted dice: bueno, pero y la masacre de los niños y los genocidios. Hermanos, en la Biblia hay momentos donde los filisteos, es decir, los palestinos, mataron 40, 50,000 judíos sin ninguna piedad. Y no me crea que es que yo estoy defendiendo a una nación o a otra. No, no se trata de esto. Yo estoy hablando del cumplimiento de la palabra. Estoy hablando que Israel es una nación formada para los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo: tengo que escoger una nación entre todas las naciones de la tierra
para que lo que pase en esa nación sea como una especie de termómetro o reloj profético que le diga al mundo que lo que pasa en ese pequeñísimo país de Medio Oriente sacuda a todo el mundo. Era increíble ver cómo las noticias de todas las potencias y naciones en los 5 continentes estaban pendientes de un país que no es más grande. Israel cabe de 10 a 15 veces en nuestra geografía colombiana. Es un pequeño país. Y dentro de su país hay 2 divisiones: la Franja de Gaza y Cisjordania. Dentro de ese pequeñito país hay otras 2 culturas, no son naciones, son 2 culturas árabes que se asentaron ahí. Pero todo lo que pasa con ese pequeñito país repercute a las grandes potencias. ¿Por qué, hermanos? Porque Israel es la señal profética de la venida de Jesús. Entonces aquí es donde usted no tiene que alegarme a mí como pastor: pero no estoy de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo conmigo, no estás de acuerdo es con la palabra, ni con el autor de la palabra. El pastor Mauricio escribió la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? El Señor. Y entonces Dios seleccionó a Israel para que todo lo que pasara allí repercutiera en el mundo. Ahora, escúcheme esto: ¿por qué Israel no puede ser destruida? ¿Por qué tiene naciones rodeándola con su fundación constitucional diciendo tenemos que desaparecer Israel? Por una sencilla razón: Israel no puede desaparecer porque Dios dijo necesito Israel hasta que venga Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces muchos ahorita sacan conjeturas: no, es que esta Israel no es la misma de la Biblia. Dios dijo tu fundación será por pacto perpetuo hasta el fin de la tierra. Ya conmigo, hay 2 entidades muy poderosas en el mundo: Israel como nación y la iglesia de Cristo. Los 2 faros de este tiempo es la nación de Israel y la iglesia de Cristo. Así que usted y yo vamos a ser protagonistas en el cumplimiento de los últimos tiempos, porque la iglesia es el faro también que anuncia el advenimiento de la gloria de Dios a través de la venida de Jesucristo a la tierra. Estoy hablando con usted que es la iglesia. Aleluya. Ahora, ¿me regala un par de minutos para esto? Cuando leímos Isaías 45 versículos de 1 al 7, Dios tuvo que levantar un rey llamado Ciro el Grande. Déjeme explicarle brevemente porque sé que solo tengo un par de minutos para exponerle 8 puntos. No se angustie, seré muy breve. Lo primero: Dios ha levantado o ha permitido, porque aquí hay algo que la palabra dice, para los que no creen en esto, créanlo. Dice que Él es el que forma la paz y forma las guerras. ¿Quién? El Dios al que yo adoro. La Biblia lo dice. Yo soy el que creo la luz y la tiniebla, hago la paz y creo la adversidad. De hecho, Jesús vino: yo no vine a traer paz sino guerra. Usted está hablando del mismo Jesús al que yo adoro, el que vine a adorar esta mañana. Sí, porque todo lo que tenga que ver con el reino de los cielos va a causar discordia en la tierra. Por eso Israel, mucha gente lo odia, porque es el pueblo de Dios. Entonces usted dice: pero son los genocidas. Bueno, ya Dios hará lo que tenga que hacer, pero yo estoy hablando de Israel como nación. Entonces escúchame esto: a lo largo de la historia de la humanidad se han levantado 7 poderosos imperios. Número 1, número 1, Mesopotamia o Caldea. Número 2, Egipto. Número 3, Asiria. Número 4, Babilonia, que es la misma Caldea. Número 5, Medo Persa. Número 6, Roma. Y número 7, Grecia. En los últimos tiempos, estos 7 perversos reinos de la antigüedad, que son espiritualmente opuestos a la palabra de Dios, se tienen que manifestar antes que Cristo venga. Es que no quiero tocar llagas porque ustedes pues, pero por ejemplo el imperio griego, ¿le puedo decir uno? ¿Quiere que saber uno? A ver, dígame uno, pastor, dígame uno. Roma, grandes ciudades, imperios. Grecia, amor a la estética. El hombre, el antropos como centro de la humanidad. La adoración a los animales, mata hijos pero respeta la vida de los animales. Ese es el imperio de Grecia.
¿Lo están entendiendo? Babilonia, invasión, imperialismo. Egipto, adoración máxima de un hombre como Dios. Todos estos imperios los estamos viendo ahora. Pero Dios utilizó, escúcheme, estamos aquí la iglesia. Dios utilizó todos estos 7 imperios malos y perversos a favor y en contra de su nación. Y en algún momento el pueblo de Israel se olvidó del Dios que lo bendijo. Se olvidó del Dios que dijo: yo seré por Dios desde ahora y para siempre. Pero un día Israel hizo alianzas, y voy a colocar ejemplo, hizo alianzas con los caldeos para favorecer sus políticas, para decir: yo no te ataco, tú no me atacas, hagamos intercambios comerciales y entonces vivimos una tierra en paz. Pero fue tanto el vínculo que Israel tuvo con otras naciones que se olvidaron de su Dios y comenzaron a adorar el Dios de esas naciones. Entonces, el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: no te harás dioses ajenos. El segundo mandamiento: no te harás imágenes y las nombrarás Dios. Y no te harás memoria de otros dioses. Fíjese que antes de matar, de no robar, de no, ¿cuáles? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Antes de todo eso, Dios establece un principio en la tierra y es: yo soy el Dios de la tierra. Y antes de no matar, honra a Dios. Y antes de no robar, no crees dioses falsos, porque Dios lo primero que hace en su orden constitucional es: yo soy Dios de toda la tierra, de todas las naciones y de todo ser humano. Alguien que diga amén. Pero Israel, Alex, algún día rompió con este orden y se fue en pos de los dioses ajenos y comenzó a adorar un dios llamado Baal, que era el dios de los babilonios. Era unos esfinges no mayores a 30 a 35 centímetros. Eran unos esfinges, es decir, unas maderas talladas. Y entonces Israel comenzó a ofrendarles a esas figuras. Israel pasaba, los israelitas pasaban y adoraban los Baales, y Dios los estaba mirando. ¿Qué es esto? Es más, Dios utilizó unos términos muy fuertes, ya que los niños están allí. Pero le voy a decir Dios cómo mandó, y le dijo al profeta Isaías: dile a Israel que cuando se inclina ante uno de esos dioses falsos, parece una prostituta. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice la Biblia. Pareces ramera debajo de los árboles, adorando dioses falsos. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces un día Dios utiliza a ese mismo imperio babilónico para invadir Jerusalén, para invadir a Judea. La profecía decía que los invadirían, llevarían su gente a la tierra, destruirían las casas, incendiaron la ciudad, derribaron el templo y derribaron sus muros. Pero la profecía decía que 70 años después volverían a su tierra a reconstruir Jerusalén. Y es cuando aparecen activistas o profetas como Nehemías, como Zorobabel y como el sacerdote Esdras. Son conocidos como activistas porque tuvieron que enfrentarse ante el mismo Medo Persa para poder reconstruir Israel. Estamos aquí, iglesia. Alguien que diga amén. Entonces, así como Dios utilizó Babilonia para destruir Jerusalén, utilizó otro reino llamado Medo Persa a través de Ciro el Grande para bendecir a Israel. 70 años pasado de lo que te acabo de hablar, dice la palabra del Señor, diga conmigo: Dios despertó el corazón de un rey. Hermanos, escúcheme en esto, deme un par de minutos. En este momento estamos viendo que hay gente que, aunque usted y yo no nos caigan muy bien, Dios los está utilizando para el cumplimiento de los asuntos en la tierra. Y Ciro el Grande no adoraba al Dios de Israel. Ciro el Grande adoraba dioses ajenos. Ciro el Grande era un hombre despiadado, un conquistador, lo que hoy llamarían colonizador o imperialista. Él tomó parte de Europa, parte del Asia Menor y parte del África como su dominio de imperio.
Luego de Babilonia, a través de Nabucodonosor, el papá de Nabucodonosor fue el precursor de la gran Babilonia, y Nabucodonosor le siguió. Luego se levantó Ciro el Grande y derrocó Babilonia, acabó con Babilonia. Y entonces formó un imperio aún más grande, más devastador, más imperialista, más conquistador. Pero ese imperio Dios lo utilizó para bendecir la nación de Israel 538 años antes de Jesús. ¿Alguien está entendiendo esto? Y tú me dices, ¿qué con eso? Oye, tiene todo que ver. Porque hoy Dios está levantando líderes como el rey Ciro el Grande, que no tienen ninguna expectativa de ser usados por Dios, pero Dios está utilizando figuras en esta tierra para bendecir la nación de Israel, y va a bendecir también la iglesia de Cristo. Alguien que diga amén. Diga conmigo 8 cosas que activan el poder de Dios en una generación. ¿Estamos aquí, iglesia? Versículo 1 que dice: así dice Jehová a su ungido Ciro, el cual tomé por su mano derecha. Y le dice: para sujetar naciones delante de él, desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy bien guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Diga conmigo, número 1, que activa el poder de Dios en mi vida. Número 1, una palabra profética. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo: hoy está siendo soltada una palabra de parte de Dios para mi vida. ¿Cuántos están recibiendo la palabra esta mañana? Lo primero que Dios va a soltar para que tú cumplas el propósito es una palabra. Miren, escúcheme bien esto, hermanos. Dios escoge al rey Ciro el Grande, el tipo menos probable para ser usado por Dios, el tipo más detestable por muchas naciones. Pero el rey Ciro el Grande fue el hombre que Dios utilizó para girar el cheque y financiar la reconstrucción de la antigua Jerusalén, y decirle: mi imperio te paga toda la reconstrucción de tu nación, toda la reconstrucción de sus casas, toda la reconstrucción de su templo y la reconstrucción de sus muros. Diga conmigo: Dios va a levantar en esos tiempos gente lo menos probable. Diga conmigo: gente menos probable para bendecir mi vida. Sabes, hay un rey Ciro que hoy Dios le está hablando para que te bendiga. Hay un rey Ciro por ahí en la tierra, un poderoso que le está diciendo: bendice esa iglesia, bendice esa familia, porque Dios de lo menos probable puede colocar gente que bendiga tu vida. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Vamos, reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Ya conmigo, lo primero que Dios hace es soltar una palabra profética. ¿Cuántos la están recibiendo? Cuando Dios llama al rey Ciro, le dice: tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí. ¿Estamos entendiendo esto? Le dice, regálame el versículo 1 rápido, hijo. Léalo conmigo. Versículo 1 dice la palabra lo siguiente. Mire lo que dice: así dice Jehová a Ciro su ungido. Qué tremendo. Aquí hay algo aquí. Dice que el rey Ciro estaba reinando medo persa, pero él no sabía que había sido ungido por Dios para algo. Hay gente en este momento tan poderosa en el mundo que, aunque a usted no le caiga muy bien, están siendo utilizados por Dios para bendecir esta generación. Porque Dios se puede valer de lo que sea para bendecirte, de quien sea. Y la palabra dice: aunque mis profetas no hablen, las piedras hablarán. Hay en este momento rocas hablando en el mundo, pero ese tipo me cae mal, es el más detestable, pero está siendo usado por Dios para traer un periodo de gracia a la tierra, para traer momentos de arrepentimiento. Y no importa quién Dios use, lo importante es que Dios lo está usando para bendecir la iglesia, para bendecir las naciones, para bendecir a Israel y para bendecirte a ti en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y has ungido, diga conmigo, has ungido. Número 1, lo primero que le suelta es una palabra. ¿Estamos aquí, iglesia? Diga conmigo, le suelta una palabra. Número 2,
así dice Jehová a su ungido. Déjame ahí el versículo. A su ungido. ¿Qué es lo que hace Dios para activarte en el cumplimiento de un propósito? Una palabra, número uno. Número dos, te unge después de la palabra. Jesús no echó demonios fuera. Jesús no resucitó los muertos. Jesús no sanó el paralítico hasta que no escuchó la voz de Dios y fue ungido. Los que se van a bautizar mañana en el agua, usted no tiene ni idea de lo que va a desatar en su vida. Y aunque yo se lo explique, se lo predique, usted lo va a entender, porque cuando Jesús fue a las aguas, se oyó una voz en el cielo. El cielo profetizó y dijo: ese es mi hijo. Diga conmigo, una palabra activa el ungimiento. Y salido del bautismo, Jesús fue llevado al desierto, y del desierto salió a hacer milagros y a vencer la muerte. ¿Estás entendiendo esto? Escucha esto. Esto tiene todo que ver con lo que estamos viviendo. Número dos, así dice Jehová su ungido. El ungimiento en una persona es el proceso de separación y asignación. La unción, es decir, Dios lo aparta, lo separa y lo diferencia de todo y de todos. Es allí donde estás listo para la adecuación y un alistamiento con fines de la materialización y el cumplimiento de esa palabra que Dios soltó para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, número uno, me suelta una palabra. Número dos, me unge. Número tres, ¿qué hizo Dios con el rey Ciro? Versículo 1. Lo cual tomé, sigamos leyendo el versículo 1. Lo cual tomé, ¿está aquí? Yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, para desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esta semana, un hombre amado por muchos, detestado por otros, llamado Donald Trump, logró lo que ninguna potencia en el mundo había logrado: unir Palestina con Israel. Era increíble ver cómo los mismos palestinos decían: I love you, Donald Trump. Donald Trump puede ser para usted el tipo más odioso, puede ser el tipo más detestable, pero es un rey Ciro para este tiempo, porque las señales, diga conmigo, las señales están cumplidas. Entonces, ¿qué rayos hace este señor de pelo amarillo gobernando las naciones? Es que Dios dijo: por cuanto ya se cumplieron las señales, tiene que levantarse de nuevo el gran avivamiento, en donde la gente vuelva a la presencia de Dios y entregue su vida a Cristo. ¿Y qué tiene que ver este señor? Donald Trump es hoy el presidente de la nación más importante del mundo. Estadísticamente se dice que Estados Unidos ha sido el imperio más poderoso de toda la historia de la humanidad. Ni Babilonia, ni Egipto, ni Medo Persa, ni Roma, ni Grecia han tenido el poder que tiene hoy los Estados Unidos de Norteamérica. Y no te estoy hablando de a favor o en contra, ni haciendo proselitismo a favor de los americanos o de los yanquis. Estoy hablando que Dios puede utilizar gente menos probable para hacer algo en la tierra. Esto es un reloj profético. Diga conmigo, es un reloj profético. Yo quiero que lo digas con toda la fe. Es un reloj profético. ¿Y sabes qué pasa con Donald Trump? Donald Trump dijo: vuelve la Biblia a las universidades, vuelve la Biblia a las escuelas. Hoy en la Casa Blanca se hacen cultos de adoración. Eso era imposible en Barack Obama, eso era imposible en Joe Biden, porque odiaban la Biblia. Pero volvió la adoración a la Casa Blanca, volvió la adoración a las escuelas. ¿Y sabes qué está pasando? Está volviendo la adoración a muchos lugares de la tierra, porque no se trata de quién, sino a quien Dios usa para el cumplimiento de las señales. Estamos viendo que el rey Ciro se ha levantado en las naciones para acelerar la restauración del pueblo de Dios sobre la tierra. Vamos, alguien que le aplauda al Señor y diga: Dios está cumpliendo su palabra en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, número 3, después de la palabra. Dígalo fuerte conmigo: después de una palabra profética, después del ungimiento, se desata el poder
y la autoridad sobre la iglesia. Versículo 1: la cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones. Escúcheme en esto, iglesia. Escúcheme en esto. Es increíble. Hace poco el señor Donald Trump, a mí me da risa a veces, tomó a 12, perdón, creo que eran como 10 presidentes de la Unión Europea. Los invitó a su oficina y los sentó como niños regañados y les dijo: escúchenme ustedes ahí. Veíamos al señor Sarkozy, veíamos a Giorgia Meloni allí, presidente de Italia, veíamos al señor presidente de España, primer ministro de España, todos ahí tomando nota de lo que le decía Donald Trump. Yo decía: caramba, padre, ¿esto qué tiene que ver con la Biblia? Dios le dijo al rey Ciro: el cual te tomé por su mano derecha para sujetar las naciones y sujetar los reyes de la tierra. Y les está exigiendo: ustedes ni se atrevan a darle la espalda a Israel. Esta predicación no le puede gustar a muchos, pero hoy estoy diciendo algo que es muy real. No estoy haciendo proselitismo para Israel ni para los Estados Unidos. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Porque todo gran avivamiento, el primer beneficiado de un gran avivamiento es la iglesia de Cristo. Nosotros en el Nuevo Testamento somos la Israel espiritual. Es decir, nosotros también somos un reloj profético en este tiempo. La iglesia no es un galpón, como dicen los venezolanos, nuestros hermanos venezolanos, o bodega, como decimos los colombianos. La iglesia no es un par de sillas, unos buenos instrumentos, un par de coros y una palabra. La iglesia es un reloj profético que el mundo lo está viendo. Por eso a la iglesia también, como a Israel, se les odia. Porque todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de la palabra, el diablo lo odia. ¿Y sabe por qué lo odia? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo odia un avivamiento en una iglesia. El diablo odia que usted se bautice en las aguas. El diablo odia que usted se congregue. El diablo odia que usted traiga a sus hijos a la iglesia. Porque mientras más gente pierda el diablo para el infierno y los llevemos para el cielo, más va a acelerar el ataque del diablo en contra de la iglesia. Alguien que diga amén. Diga conmigo: número 1, cuando se suelta la palabra, viene el ungimiento. El ungimiento son las herramientas que Dios te da, el alistamiento que Dios te da. Número 3, me da poder y autoridad. Diga conmigo: recibo poder y autoridad. ¿Cuántos van a salir con poder y autoridad esta mañana? Yo pregunté algo: ¿cuántos van a salir con poder y autoridad? Número 4, versículo 2: yo iré delante de ti. Dígale que está a su lado. Número 4, Dios te promete que va a estar contigo hasta el último día del cumplimiento de tu propósito sobre la tierra. Parece que no me lo entendieron. Dígale que está a su lado y dígaselo bien fuerte con un buen codazo y dígale: Dios te dice que te va a acompañar hasta el último día, minuto, segundo de tu cumplimiento del propósito en la tierra. ¿Alguien dice amén? Número 5, diga conmigo: y te dará unción para restaurar. Número 5, ¿qué dice? Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Diga conmigo: Dios me da una unción para reparar. Dios va a restaurar su familia. Dios va a restaurar la vida de sus hijos. Dios va a volver a restaurar su llamado, el llamado de sus hijos. Dios va a volver a restaurar sus finanzas. Dios va a volver a restaurar su servicio en la iglesia. ¿Por qué? Porque usted tiene una unción para restaurar. Y Dios le dice a rey Ciro, sin que supiera, le dice: rey Ciro, te doy autoridad para enderezar, para arreglar todo lo que está dañado. Tienes poder de arreglarlo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabes cómo estaba Israel en los tiempos del rey Ciro después del ataque de Babilonia? Destruida, incendiada, no tenían nación, pobreza, ruina, miseria. Ir a Israel es como pasearse hoy por la franja de Gaza. Casas caídas, destruidas, incendiadas. Así estaba Israel 538 años antes de la venida de Cristo. Israel estaba acabada.
Oye, Israel durante 5.000 años la han atacado. Durante 5.000 años las han invadido, le han matado a sus mujeres, han abierto los vientres de las embarazadas y mataban los fetos contra los muros. ¿Quién lo hacía? Los filisteos, los amonitas, los amorreos, todos aquellos que odiaban a Israel. Hoy, ¿quiénes son, pastor? Irán, Siria, Egipto, Turquía. Es lo mismo, hermanos. Yo no estoy predicando y usted es que no me gusta la palabra del pastor. Hágale el reclamo a Dios. ¿Yo qué culpa tengo? Que la gente pelea con uno en la internet, ¿cierto? La gente comienza a insultarlo uno por internet. Vaya, dígale a Dios que fue el que escribió las profecías. ¿Yo qué culpa tengo? Yo solo soy el mensajero. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Dígale al que está a su lado, aunque no nos guste muchas veces, es palabra de Dios. Mire, sabe que con mi esposa hablamos algo y decimos, hemos llegado a la conclusión, y es que no siempre hacer la voluntad de Dios es lo que yo quiera. Por este lado como que no, por este lado como que sí. No siempre hacer la voluntad de Dios es lo que yo quiero. Sal de tu tierra, de tu parentela. No, Señor, yo aquí estoy bien, acá estoy cómodo. No, Señor, tenés que salir. Hay cosas que yo no quisiera aquel y que le digo, Señor, no sea charro. Dios me dice, obedece. Yo estoy buscando una generación obediente. ¿Alguien está aquí? Número 4, diga conmigo, número 4, Dios me da acompañamiento en el proceso. Número 5, me da, diga conmigo, autoridad para restaurar y retirar lo dañado. Como estaba Israel destruida, pero utilizó un rey pagano. Tal vez el rey más detestable de la antigua Medo Persa. Todo el mundo tal vez lo odiaba y decía, ese viejo invadió mi nación. Pero ese mismo Señor fue el que Dios utilizó para restaurar a Israel, que estaba destruida por la guerra. ¿Están entendiendo esto? Levante sus manos, porque quiero soltar esta palabra que Dios coloca en este mismo instante sobre mí. Porque va a haber gente que tú no conoces, muy poderosa, que va a bendecir tu vida. No, yo no quiero que solo 5 o 4 lo crean. Dije que Dios me dice que te diga, gente poderosa está con un diseño divino que va a venir a tu vida para bendecirte, para restaurar y financiar lo que Dios te dio. Porque todos los que estamos aquí tenemos un propósito de restauración, de bendición. Hay alguien diseñado como el rey Ciro para bendecir tu vida. Vamos, apláudale al Señor en esta mañana. ¡Hey! Número 6. Versículo 3: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. Diga conmigo, número 6. Dios me dará la provisión necesaria para el cumplimiento de mi propósito en la tierra. Vamos a repasarlo, diga conmigo, cuando Dios tiene un propósito con alguien. Número 1, me suelta una palabra. Número 2, me unge. El ungimiento es que te aparta, te dice, esta persona es especial. Número 3, te da poder. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia en general? Cuando yo hablo de la iglesia no hablo de ministerio mío, hablo del cuerpo de Cristo. Es lo siguiente: todo el mundo quiere el poder del pastor, el poder del profeta, pero no quiere la palabra ni el ungimiento. Yo quiero el poder del pastor para sanar a los enfermos. Yo quiero el poder del pastor para profetizar. El poder para tener el don de ciencia, que no conoce a nadie y le adivina la vida, porque así me dicen. No, hermanos, eso es de Dios. Pero ¿sabes Dios por qué me da dones espirituales? Porque primero he estado sumergido en su palabra, en su presencia, y Él nos unge para ministrar la palabra. ¿Entiendes esto? Conmigo, número 1, me da ¿qué? Una palabra. Número 2, me da ungimiento. Número 3, después de esto viene poder y autoridad. ¿Para qué? Para sujetar las naciones. Número 4, me da el acompañamiento de lo que necesito en mi proceso. Número 5, me da la unción para restaurar todo lo que está dañado en esta generación. Número 6, me dará toda la provisión y todo lo necesario para el cumplimiento de la palabra. Número 7, digan conmigo, Dios me da un nombre. Versículo 3. Mira lo que dice:
Te daré tesoros escondidos. Diga al que está a su lado, Dios le va a soltar riquezas que usted no conocía que tenía. Y los secretos muy guardados, tecnologías, ideas para que prosperes. Para que sepas que yo soy Jehová, Dios de Israel, que te pongo un nombre. A partir de ahora, usted y yo vamos a ser conocidos en el cielo. Porque Dios te coloca un nombre. A él le colocó Ciro el grande, Ciro el que restaura Israel, Ciro el que terminó la guerra y produjo bendición. Dios le va a colocar un nombre de bendición a usted. ¿Alguien está entendiendo esa palabra? Qué tremendo. Yo te estoy hablando algo, iglesia. El mundo, diga conmigo, ya no me llamaré más como el mundo me llama. Te llamaban el borracho, te llamaban el vaciado, el quebrado, el enfermo. Ahora te vas a llamar como el cielo te llama, la iglesia grande, la iglesia poderosa, la iglesia que tiene unción y poder. Ya conmigo, ahora me llamo como el cielo me llama. ¿Qué le dice a Ciro? Y ahora te coloco un nombre. Qué tremendo. Ya conmigo, toda visión tiene un nombre. Si la visión que Dios te ha dado no tiene nombre, eres un huérfano espiritual. Estamos aquí. Yo quiero la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? No sé, pero para algo. No, hermano, colóquele nombre. La unción que Dios me ha dado se llama iglesia en crecimiento, se llama restauración de los portillos de la nación. El nombre que Dios me ha dado se llama restauración de los niños, de los jóvenes. Por eso nos dio un colegio. Se llama la restauración del orden político que está desordenado. Por eso Dios me da la autoridad para ir a hablar en las casas de gobierno a las autoridades de esta nación, ungirlos como reyes y después salen electos. Ese es mi ministerio. Porque puedo tomar del menos probable y de parte de Dios decirle: Dios te va a convocar como rey de esta nación. Ahorita tenemos una bancada de concejales, tenemos senadores, tenemos magistrados que pasaron por este lugar, les fue soltada una palabra y Dios les colocó una asignación. Porque mi ministerio tiene un nombre. Colocar hombres de Dios para la restauración de Colombia. Colocar hombres y mujeres de Dios para restaurar la adoración en Colombia, para restaurar las leyes de Colombia, para restaurar la constitución de Colombia, para restaurar la moral en Colombia. Ya conmigo, la visión que Dios me ha dado debe tener un nombre. Dele un codazo al que está a su lado y dígale: tu visión debe tener un nombre. ¿Cómo se llama tu visión? Tu familia, tu matrimonio tiene un nombre. Tienes un apellido, tienes un nombre. Ya Dios no te va a llamar el fulanito de tal. Te va a llamar Mauricio Vanegas. Te va a llamar Héctor. Te va a llamar Pedro. Te va a llamar Edgar. Él te va a llamar por su nombre. Te va a llamar Colombia. Te va a llamar Bogotá. Te va a llevar Ministerio Internacional de Adoración. Él te colocó un nombre. Diga conmigo, número 8 y último. Diga conmigo: se me revelará la dimensión y la grandeza del Dios que me llamó. Versículo 5 y termino diciendo, léalo conmigo: yo soy Jehová, le dice al rey Ciro, ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú a mí no me conoces. ¿Lo lee la iglesia? 1, 2, 3. Escúcheme esto. Tal vez usted no lo sepa, pero usted está en los planes de Dios. Tal vez su mente no se imagina lo que Dios le va a soltar, pero Dios le va a soltar grandeza que no cabe en su mente. Dios tal vez le va a soltar un crecimiento a la iglesia que no cabe en nuestra mente, pero Dios ya habló. Yo no sé cómo, no sé cuándo, pero Dios habló. Ese hijo que tienes en las drogas, Dios ya dijo: será un profeta para esta generación.
Ese hijo que tienes en el mundo, allá revolcándose en el mundo, ese hijo ya tiene un nombre y Dios lo va a utilizar para su gloria. Diga conmigo, aunque no lo sé, Dios ya sabe quién soy yo. Aunque yo no lo sabía, Dios ya me habló. Aunque yo no sé qué es lo que va a hacer Dios, Dios tiene claro qué es lo que va a hacer conmigo. Aunque tú no me conoces, Rey Ciro, yo te voy a utilizar para restaurar la tierra, para restaurar el mundo. Dile a mi pueblo que tú financiarás la reconstrucción de Jerusalén, de su templo y de sus ciudades. Tú vas a firmar el cheque, porque yo te voy a dar tiempo donde aún lo que estaba secreto, las riquezas escondidas, llegarán a tu mano. Y usted dice, pastor, ¿eso qué tiene que ver con esos tiempos? Todo. Porque el levantamiento del rey Ciro no es nada más que vientos de restauración para la tierra. Y Dios ha levantado un rey Ciro en este tiempo. ¿Alguien lo está entendiendo? El rey Ciro podía ser muy detestable para los mismos judíos, pero ¿sabes qué hizo el rey Ciro? ¿Qué necesitan el pueblo de Israel para reconstruir su país en ruina? ¿Qué necesitan? Necesitamos oro, madera, piedras, mano de obra, carruajes. Dijo, mi imperio les dará todo lo que necesiten. ¿Y qué tiene que ver de eso con nosotros como iglesia? Escúcheme, regáleme solo 5 minutos. Hay diseños proféticos de gente poderosa que va a venir a bendecir la iglesia. Hay gente con diseño profético que va a venir a bendecir tu casa, tu negocio. Va a venir a bendecir y a financiar la universidad de tus hijos. Va a venir y va a financiar el lote que necesitamos para la iglesia. Va a venir gente que va a financiar la beca que necesita tus hijos. Oh, pastor, eso parece fábula. El Dios que yo predico puede hacer que el rey Ciro aparezca mañana lunes, aparezca el martes, en forma de negocio, en forma de sembrador, en forma de cristiano, aún en forma de pagano. Porque los impíos se están amontonando para bendecir la iglesia. Viene un tiempo de gracia, viene un tiempo de favor, donde Dios te va a favorecer por medio de la persona que menos piensas. Alguien está aquí, alguien está aquí. Ya conmigo, atrapo esa palabra. Vamos, atrapo esa palabra en el nombre de Jesús. Es para mi vida. Ya conmigo, 8 dimensiones. ¿Cuántos están recibiendo una palabra? Ya conmigo, recibe una palabra profética. Dígale al que está a su lado, así te dice el Señor. Número 2, te unge. Ya conmigo, soy una generación ungida. No, yo no escuché a nadie. Diga conmigo, soy. Número 3, me va a dar poder y autoridad. Dígalo como si lo creyera, me va a dar poder. Levante sus manos, diga conmigo, me da poder y me da autoridad. Vamos, profetícelo, me da poder y me da autoridad. Poder para hacer negocios, poder para traer fin al conflicto, poder para poder adiestrar a tus hijos. Oye, Dios te va a poder para negociar con Egipto. Dios te va a dar poder para traer gente a la iglesia. Dios te va a dar poder para ministrar al Señor. Dios te va a dar Escuche. Número 4, diga conmigo, Dios me va a acompañar hasta el último segundo y hasta el último suspiro de mi vida, mientras yo cumpla su promesa, mientras yo cumpla su llamado. Número 5, diga conmigo, me da unción para restaurar. Diga conmigo, somos una iglesia en avivamiento, pero somos una iglesia en reforma. No vale el avivamiento si no hay reforma. Si solo vivimos el avivamiento, nos distrajimos con la gente, nos distrajimos con las multitudes. Pero la reforma es lo que trae cambios estructurales en una generación. Ya conmigo, voy a restaurar mi hogar,
Oye, parece que te falta la fe. Colócate en pie. Di: estoy puesto de pie. Di conmigo: Dios me da unción para restaurar mi familia, restaurar la vida de mis hijos, para restaurar mi matrimonio. Número 5, perdón. Número 6. Diga conmigo: Dios me coloca un nombre. Diga conmigo: Dios me colocará un nombre. Si tus padres te dejaron, y si tus padres te maltrataron, y si tus padres te llamaban el bruto de la casa, la bruta de la casa, si tus padres te llamaban el incompetente de la casa, el cielo te va a llamar el próximo genio de esta generación. Si tu padre te dijo que naciste pobre y morirías pobre, eso te llamó el mundo. Pero Dios dice: te llenaré de riquezas y te llenaré de gloria en este tiempo. Si el nombre que te colocó aquel que te abusó cuando eras un niño, una niña, Dios te dice: te voy a llamar reformador de generaciones. Si naciste en un hogar violento, si nacimos en un país violento, el mundo nos llamó por mucho tiempo Colombia, el estado fallido, la nación menos probable, la nación donde nadie viajaba, donde los comunicados eran: no viajen a Colombia, te secuestran, te matan. Pero hoy Colombia crece. Hoy Colombia es un faro a las naciones. Hoy cuando vamos al extranjero a predicar, dicen: yo quiero ir a su nación, yo quiero conocer Colombia. Y no quieres ir a Europa, no, yo quiero conocer Colombia, porque la gracia de Dios está sobre la nación. Oye, hoy escuchas que hay cosas que están mejorando, pero este gobierno ha sido muy malo. Pero es que no depende de quién gobierna, depende de que el trono gobierne. Mi nación la gobierna Dios. Esto no lo saca la derecha ni la izquierda, esto no lo saca el centro, esto lo saca adelante una nación en avivamiento. Cuando Dios es el rey de una nación, lo menos probable se hace probable. Diga conmigo: Dios me coloca un nombre. Déjeme meterme en el tema que a usted no le gusta. Bueno, a algunos. Esta semana yo escuché algo. Ha retornado la violencia al país. Hoy sembramos el 200% más de cocaína que se sembraba en tiempos de Pablo Escobar. Hoy han crecido las tasas de homicidios, de secuestros, de desapariciones. Ha crecido notablemente en Colombia. Hoy somos vergonzosamente el proveedor que exporta el 71% de la cocaína global. Eso es una vergüenza para mi nación. Pero ¿quieres que te diga algo? El turismo está creciendo como nunca antes. La gente quiere venir a Colombia. Están creciendo las inversiones extranjeras cuando este ha sido un gobierno enemigo de la clase empresarial. Se han creado más empresas que antes. ¿Me está entendiendo eso? El Valle del Cauca, que tiene una azotación brutal por la violencia, tiene todos los residuos de criminalidad en el Pacífico. El Valle del Cauca, su industria creció como nunca antes. Y yo me pregunto, en medio de este caos, en medio de esta falta de buen gobierno, ¿por qué Colombia crece? Porque no es el nombre que te coloca el mundo, es como Dios te llama. Y Dios miró a Colombia y dijo: por encima de su violencia, por encima de la mortandad, yo voy a bendecir Colombia, porque yo llamo a Colombia tierra de avivamiento, tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Bendita Colombia entre todas las naciones. ¿Estás entendiendo eso? Ya conmigo: los propósitos de Dios
se cumplen por encima del pronóstico del mundo. Por eso no podía predicar algo más profético que esto. Porque es el tiempo en que se está levantando un rey Ciro. Y tal vez el presidente que tenemos hoy aquí en Colombia ha hecho cosas muy incorrectas. Pero ¿quién quita a Dios que haya sido el rey Ciro para bendecir esta nación? Donde no es quien esté en el trono de una presidencia, sino quien adoramos. ¿Me está entendiendo esto? ¿Usted me está entendiendo esto? El tiempo se ha cumplido, pero falta algo: un poderoso avivamiento para toda la tierra. Yo en este lugar voy a tener que levantar 10 o 15 pastores para que hagan culto todos los días, porque se viene una cosecha de almas como nunca antes ha ocurrido en la tierra. Nuestros niños verán visiones, nuestros jóvenes profetizarán, nuestros ancianos verán visiones. Oye, algo está pasando en medio de la guerra, algo está pasando en medio del derramamiento de sangre, algo está pasando en medio de la maldad. Se está levantando un poderoso avivamiento a nivel global. Pastor, ¿qué falta para que Cristo venga? Que todo pueblo, lengua y nación confiese que Jesucristo es el Señor. Escúcheme en esto y que quede esto perpetuado para siempre. Porque hasta en Palestina se va a levantar un avivamiento de Cristo allí. Los palestinos adorarán al Señor, los musulmanes adorarán al Señor, en Arabia Saudita adorarán al Señor, en Irak adorarán a Jesucristo. Oye, en Irán adorarán a Jesucristo, en Siria, en Egipto, en Etiopía, todo pueblo, lengua y nación confesará que Él es el Señor. Eso es imposible. Ellos matan los cristianos. Ahorita en Nigeria han matado más de 400 creyentes, pero Nigeria está llena de cristianos. Se están levantando parques, estadios, plazas con 1 millón o medio millón de creyentes. Mataron 400 cristianos, pero se han convertido miles y miles de cristianos en Nigeria, en Camboya, en África, que se adora a Satanás a través del vudú. Vamos a ver un gran avivamiento de Jesucristo en esas naciones. Viene un tiempo sí de maldad, viene un tiempo sí de guerra, pero viene el mejor tiempo de toda la historia. El avivamiento más salvaje, más brutal, más gigante de toda la historia de la humanidad. Y usted y yo estamos en la agenda divina para ver y provocar ese avivamiento. Vamos a aplaudirle al Señor. Vamos a aplaudirle al Señor. Provoque un avivamiento en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, en tiempos de sangre, en tiempos de guerra, en tiempos de hambre, en tiempos de pestes y pandemias. Se va a levantar un gran avivamiento. En tiempo de apostasía, en tiempo de la blasfemia, en tiempo del ateísmo. Va a volver la Biblia al colegio, va a volver la Biblia a la universidad, va a volver la Biblia al Congreso de la República. Vamos a plantar el reino. Y esto es palabra de Jehová. Hay algo glorioso que está pasando aquí. Vamos, reciba el poder de Dios.